Bueno, el suicidio, sabemos, a día de hoy es una de las principales causas de muerte no natural en España y en el mundo. Y lo más importante es saber la cantidad de personas que están falleciendo por suicidio. Aquí en España, en el año 2020, han fallecido 3.941 personas. Quiero decir que lo más relevante es que este año fue el primer año desde 1906 que se tienen estadísticas en el INE de los suicidios, la mayor cifra de suicidios que ha habido en España. A mí sí que me parece todavía mucho más importante las cifras de niños. En el año 2020 ha habido 14 niños entre edades de 7 y 14 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que algo está pasando en la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes, porque también es la primera causa de muerte no natural entre personas entre 19 y 25 años. Esto lo que nos tiene que hacer es ponernos las pilas, tanto la sociedad civil como la sociedad política, de que sí que es un tema importante al que no se le ha dado nunca ninguna importancia. Eso venía debido al tabú y al estigma que está sobre el suicidio, que no, desde los medios de comunicación se decía hace unos años, no se podían dar noticias sobre suicidios, estaba prohibido terminantemente. Y luego esto también cala mucho en la sociedad, porque las propias familias también ese tabú de la persona, ese hijo, esa hija o ese pareja o familiar que se suicidaba, no lo contaban, siempre era pues o ha muerto en un accidente o le ha dado un ataque al corazón. Lo primero, en el colectivo lo que está es cómo no te diste cuenta, qué pasó. Entonces el sentimiento de culpa de la familia y del entorno es bastante grande. Creemos que desde hace unos años estamos rompiendo un poquito el tabú y el estigma, porque de hecho estamos saliendo más a la calle. Nosotros, como la Asociación La Barandilla, hicimos el año pasado la primera manifestación para la prevención del suicidio. Este año la volveremos a hacer. Entonces sí que se están moviendo más cosas en torno a la prevención y a saber más sobre el suicidio. El suicidio nos puede pasar a cualquiera. Quiero decir que antes se creía que solamente se suicidaban las personas que tenían un trastorno mental grave, como una esquizofrenia, un trastorno bipolar, y sabemos que el suicidio nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en un momento puntual de nuestras vidas, por diferentes tipos de causas. Por eso siempre hablamos de que el suicidio es multicausal, nunca tiene una causa única. Hace unos años se dijo, cuando tuvimos las primeras crisis económicas, que si había habido más suicidios por las crisis económicas. A ver, la crisis económica, lógicamente la persona que se suicidó por la crisis económica, pero algo más había detrás de esa crisis económica, ¿no? Habría, pues lógicamente, el no enfrentarse bien a los problemas, el no saberlos solucionar de otra forma, el no ver que hay otras salidas antes que el suicidio. Entonces, por eso decimos que el suicidio puede ser multicausal. También no tiene nada que ver con la clase social a la que uno pertenece, porque se suicidan tanto personas de una clase sociocultural alta como personas de estatus social más bajo, más inferior. Otro mito pues es que las personas que se suicidan no avisan. Eso no es real tampoco, es falso, porque todas las personas que se han suicidado sí que ha habido en algún momento, el 90%, nos han dejado alguna señal de alerta o de alarma que no conocíamos, porque como no se conocía y no se hablaba del suicidio, no sabemos cuáles serían esas señales de alerta, ¿no? Y luego, pues otro importante es que el que se suicida es un cobarde o es un valiente. El suicidio no es de cobardes ni de valientes, el suicidio es de personas que están teniendo en ese momento de su vida un gran sufrimiento y no ven otra salida nada más que el suicidio, el quitarse la vida. Sí que hay también otro mito, es que una persona que se intenta suicidar ya no lo va a volver a hacer más, y sabemos que en los 3 primeros meses del intento de suicidio la persona puede decidir suicidarse y esa vez lo va a hacer de verdad. Quiero decir que ha tenido tiempo para pensar
cómo hacerlo y lo va a hacer, que no le van a poder salvar. Entonces, por eso decimos que esos 3 primeros meses serían los cruciales para hacer la prevención, sobre todo de empezar un tratamiento de psicoterapia para que la persona no llegue a cometer luego ese suicidio ya sin remisión. El suicidio se puede prevenir. Todos podemos ser un agente de cambio en un momento puntual cuando una persona la vemos que está pasándolo mal o que tiene pensamientos o ideación. Todo esto, pues, ¿cómo lo tenemos que prevenir? Pues hablando del suicidio, hablando de esos mitos, hablando de que hay señales de alarma que nos pueden dar esa señal de alarma y bueno, pues recomendarle el ir siempre a un profesional para que todo eso se dé cuenta que hay otras salidas antes que el suicidio. Un suicidio viene precedido por una crisis de depresión. Todo el 90% de las personas que se han suicidado luego después se sabía que estaban deprimidas, porque tenemos que saber que uno no se suicida, se levanta por la mañana y dice, oye, pues hoy me voy a suicidar. No, o sea, el suicidio es un proceso. Ese proceso primero sería una persona que entra en esa depresión, pero también quiero dejar claro que no todas las personas que tienen una depresión se van a suicidar. Lógicamente, ni todas las personas. Cuando se tiene una depresión, sí que cuando preguntamos los profesionales, sí que las personas en algún momento puntual de ese proceso de su depresión sí que han tenido algún pensamiento, alguna ideación suicida, porque se ven que no se encuentran bien, se ven que han perdido a lo mejor el trabajo, que no pueden trabajar, que se aíslan, que todo les cuesta un montón, esa falta de energía, esa falta de poder estar con el otro, de comunicación. Bueno, pues en algún momento claro que han pensado en suicidarse o en quitarse la vida, pero que quede claro que no toda la persona que tiene una depresión se va a suicidar o va a hacer un intento de suicidio. A ver, las personas se pueden suicidar como hemos dicho, el suicidio es multicausal. Se puede uno suicidar bien porque hay una parte que nosotros hablamos el suicidio desde la vida cotidiana y el suicidio desde el trastorno mental. Las personas que sufren trastorno mental que conllevan un sufrimiento añadido a su vida, ¿no? Pues personas con esquizofrenia, personas con trastorno bipolar, personas con trastorno límite de personalidad. Esas son personas son de las que también dentro de la enfermedad del trastorno mental son las que más se pueden suicidar. Y luego dentro de la parte que nosotros llamamos de la vida cotidiana, pues las causas, ¿cuál pueden ser? Pues pueden ser causas económicas, pueden ser causas de problemas de pareja, de pérdidas de funciones vitales de la persona, de enfermedades neurodegenerativas, puede ser de duelos no hechos, duelos no realizados. Todo eso, lógicamente, son causas que pueden llevar a una persona al suicidio. La falta de comunicación, el aislamiento, el no saber enfrentarse a los problemas de la vida diaria, que a veces en el paro también puede ser otra de las causas, junto con más causas. No hay una sola causa, sino que la persona está imbuida en una burbuja que le van llegando diferentes causas, pues una persona con una baja autoestima, con una falta de resiliencia, con no saber enfrentarse a la vida de los diferentes problemas que le pueden surgir, a las diferentes crisis, que ahora con lo del COVID pues también nos hemos dado cuenta que la salud mental ha salido a la calle, porque se ha visto que cualquier persona puede tener cualquier tipo de trastorno mental, desde un problema de angustia, ansiedad, de pánico, hasta una depresión, ¿no? Por que no nos sabemos a veces enfrentar a las crisis y a la adversidad, que es uno de los problemas importantes para poder paliar y poder combatir el suicidio. A ver, lo primero que tenemos que hacer es que la persona y hablar con ella. Cuando nosotros vemos que nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro hijo, nuestra hija, le vemos con una serie de conductas que no son, comportamientos que no son los que venían teniendo habitualmente, pues
hay que dividir ahí entre adultos y niños, ¿no? y adolescentes. Pues un adulto a lo mejor que empieza a aislarse, eso es lo mismo para los adolescentes que para los adultos, que empieza a aislarse, que no quiere salir de casa, que no quiere tampoco que nadie le vea en ese aislamiento. Todo eso, por ejemplo, que empieza a tener alguna conducta de riesgo, como beber más alcohol, fumar a lo mejor más porros, todo ese tipo de cosas que suelen a lo mejor también tener los adolescentes, pues se suelen mostrar más irritables, más agresivos. Todo eso son las señales esas de alarma que podemos ver que la persona algo le está pasando, y lo que tenemos que hacer, que es, como he dicho antes, todos podemos ser agentes de cambio, no solamente los profesionales podemos ayudar, cualquier persona que sepa y que cómo intervenir en el sentido de esa primera ayuda de háblame, cuéntame qué es lo que te está pasando, estoy aquí para ayudarte, vamos a buscar ayuda donde un psicólogo, un psiquiatra, porque también hay que contar que a veces también es necesario, aparte de una psicoterapia, hay que acudir a los psicofármacos en un momento puntual, cuando sobre todo una persona tiene muchísima ideación, mucha obsesión, ese pensamiento rumiante continuamente. Entonces esas señales de alerta son sobre todo no juzgarle tampoco a la persona, no juzgar y decir pero qué tonterías dices, eso cómo se te ocurre si lo tienes todo, ese tipo de comentarios que a veces la gente lo hace con la mejor intención, pero eso no es lo que se debe de decir. Entonces esas señales de alerta, pues también cuando empiezan a verbalizar mi vida es una mierda, mejor yo estaría en mis padres, en niños, si yo no hubiera nacido, soy un fracaso, todo me sale mal. O sea, todo lo que sean verbalizaciones donde veas que la persona se minusvalora y todo lo que está haciendo no sirve para nada. Entonces ahí sí que hay que decir, oye, ¿te pasa algo? Cuéntamelo, podemos salir de esto. Quiero decir, estoy aquí. Y sobre todo eso, escuchar y no juzgar. O sea, no juzgar nunca, porque cada persona tiene su forma, su fortaleza. No sabe enfrentarse a ese problema o esos problemas que le están viniendo, y bueno, pues eso es lo que siempre llamamos la persona que está en el suicidio, está en esa mirada en túnel, está como no ve otra cosa, y lo que hay que decirles es que de ese túnel se puede salir, que siempre hay una luz, y que tiene que buscar siempre, aparte de ese amigo, de ese familiar, esa ayuda profesional, que es lo más importante. A ver, los tratamientos que hay sería la prevención, es prevención del suicidio. La prevención, por ejemplo, en los niños, ¿qué es lo que estamos diciendo? En los colegios hay que trabajar más en la gestión emocional, en la inteligencia emocional. Los niños los adolescentes no saben gestionar las emociones, no saben gestionar la frustración, no saben gestionar el enfado. Por eso a veces todos esos problemas que están teniendo de bullying, de ciberbullying, quiero decir, todo eso está haciendo mucho daño. Entonces, si nosotros hacemos niños desde la infancia y va pasando hasta el adolescente y luego hasta el adulto, hacemos personas resilientes, personas con una gran fortaleza yoica, que sepan lidiar con los problemas que tiene la vida, ¿no? Las diferentes adversidades, las crisis que te van a traer, que sepan gestionar los momentos de alegría, los momentos de tristeza, los enfados, la frustración. No llegarían el adolescente a tener ese pensamiento, esa ideación suicida, y no llegaría a que de adulto pues estés lidiando con todo ese bagaje de pensamientos rumiantes que nos dicen muchas veces en la consulta. Gente a lo mejor con 22 o 23 años dicen, no, yo tengo pensamientos suicidas desde que tengo 14 años, me ronda esta idea en mi cabeza, ¿no? Entonces ahí hay que intervenir desde la gestión emocional, desde esos primeros momentos cuando vienen esos ataques de pánico y de ansiedad. Podemos recurrir a la terapia, por ejemplo, a mindfulness, por ejemplo, hacer algo de yoga para hacer ejercicio físico, que es lo principal que se podría prevenir también, hacer ejercicio físico, que es tan importante, llevar una buena dieta alimenticia. Eso parece que son cosas que decimos, pero sabemos que eso es importantísimo, tener una regulación en sus hábitos, de los ritmos de vigilia-sueño, que también es muy importante para prevenir cierto tipo de trastornos.
y sobre todo pues el acudir a una psicoterapia, acudir a psicoterapia, y desde ahí pues hay tanto la psicoterapia individual, las diferentes vertientes, porque bueno, pues hay muchas corrientes, cada uno es en la que mejor a lo mejor se sienta. Sí que en un primer momento parece que la terapia que mejor funciona cuando ha habido un intento de suicidio es la terapia cognitivo-conductual y la terapia de tercera generación que llamamos. Entonces ahí sí, porque se hacen varias técnicas. Se hace una técnica de, por ejemplo, se trabaja con mindfulness, se trabaja con la mentalización, se trabaja con la relajación también. Quiero decir que todo eso va a ayudar a la persona a poder saber gestionar las emociones, saber qué es lo que le está pasando, y sobre todo el que sepan que hay otras salidas que no es el suicidio. También trabajar muchísimo la autoestima, que es muy importante, la resiliencia, como he dicho antes, todo eso, el trabajarlo, y eso como se puede trabajar es en una terapia con un psicólogo, no lo podemos trabajar con un amigo o con ningún familiar. Sí que ahí los amigos y los familiares jugarían un papel muy importante, porque según va avanzando la persona, sí que los familiares, cuando una persona ha hecho un intento de suicidio, los profesionales les tenemos que dar unas pautas a seguir. A ver, sí que técnicas como por ejemplo el mindfulness, muchos ejercicios dentro de la corriente de psicología positiva también son muy importantes. De hecho, yo los trabajo en mis terapias, ¿no?, con mis pacientes. El reforzar a la persona en que tiene que encontrar otras cosas y no quedarse siempre en lo mal que te va la vida, y todo eso del mindfulness, por ejemplo, a nivel, pues ahí tendríamos también la parte de la compasión, que creo que es muy importante, la compasión, el ser agradecido. Eso es muy importante que se trabaje, pero aunque lo trabajes con un profesional, pero bueno, puedes hacer lo que llamamos, por ejemplo, un paseo consciente, y a veces cuando te vienen esos pensamientos ahí que te están machacando continuamente, rumiantes de me quiero suicidar, mi vida no vale nada, pues a lo mejor el salirse a un parque, el darse un paseo con un amigo, con una amiga o con un familiar, y simplemente dejarse llevar, fluir con la naturaleza, darse cuenta de bueno, pues todo lo que le rodea, los árboles, las plantas, los colores, los sonidos, todo eso te va a quitar de estar en el foco de atención del pensamiento rumiante de me quiero suicidar, mi vida no vale nada. Entonces sí que eso es recomendable, el poder hacerlo, sobre todo cuando te viene ese pensamiento. Y otra cosa también que puede ayudar es el no quedarse en casa, también sentado en el sillón, con el pensamiento rumiante y la persiana bajada. Ahí hay que saltar ese foco de atención y poner el otro foco de atención, que es ponerme a hacer cualquier otra actividad, ponerme a leer, aunque no me enteren de nada de lo que estoy leyendo, pero ponerme a leer, ver una película, ver un documental. Y lo más importante que yo quiero resaltar, cuando ya una persona tiene pensamientos de ideación suicida y lo ha dicho, el que esté acompañado la mayor parte del tiempo. A ver, ya sabemos que la gente trabaja, que tiene sus vidas, pero esos momentos de ocio donde la persona a lo mejor va a trabajar y ya luego se va a casa, pues hombre, el que puede estar acompañado por un amigo, por un familiar, quiero decir, eso le va a venir bien para que así también en las conversaciones salten los focos, el foco de atención del suicidio le pase a otro foco normal de la vida diaria, ¿no? Eso sí que es importante. El hacer ejercicio físico también es muy importante, el yoga, pero bueno, el yoga no todo el mundo a lo mejor le gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que dar esas pequeñas herramientas que pueden ser grandes para que la persona se vaya encontrando pues un poquito mejor y vea que hay otras salidas que no sea la muerte, ¿no?, el suicidio. Sí que me gustaría terminar con la frase que puede ser muy manida, pero es la realidad, que el suicidio lo podemos prevenir, que el suicidio es cosa de todos, y que con una buena prevención, tanto con profesionales dentro del mundo de la psicoterapia, psiquiatras,
trabajadores sociales, agentes, la familia, amigos, todos los medios laborales, que también aparte es muy importante, que también ahora grandes empresas se están ocupando de los trastornos mentales y de cómo prevenir el suicidio, saber cosas por si sus trabajadores tienen algún pensamiento o ideación. Yo creo que eso es muy importante, que se está moviendo y que el suicidio se puede prevenir. Nunca podremos decir que va a haber un suicidio cero, porque habrá esos suicidios románticos, los suicidios reflexivos, que bueno, van a existir, pero que sí la mayoría con un buen tratamiento, con un buen plan de prevención, el suicidio puede ser prevenible.